Un saludo cordial a todos los alumnos, alumnas, apoderados, profesores que están conectados en esta hora a este programa tan especial. Y a propósito, ¿no es cierto?, un saludo, un feliz día del estudiante para todos nuestros alumnos y alumnas de nuestro colegio. Tengo aquí en mi mano este libro maravilloso, al cual yo voy a hacerle hoy una pregunta, que va a ser el punto de partida para nuestra reflexión. Y quiero preguntarle a la Biblia lo siguiente: ¿podrá la Biblia decirnos algo acerca de un buen estudiante? Es bueno decir que la Biblia puede darnos una respuesta a esta pregunta. Lo interesante es que en la Biblia no vamos a encontrar la palabra estudiante, pero sí vamos a encontrar otra palabra que es la palabra discípulo. Y esta palabra discípulo también puede entenderse o traducirse como aprendiz. Señala a alguien que aprende de un maestro. Por lo tanto, entonces en la Biblia se habla del estudiante, pero con otro término. El término es la palabra discípulo. Y en este contexto de un buen estudiante, el Señor Jesús es, yo creo, el mayor ejemplo de cómo se debe o se puede lograr hacer un buen estudiante. Lucas, en su evangelio, resume la infancia y la adolescencia de Jesús en el siguiente versículo con las siguientes palabras: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas capítulo 2, verso 52. Independientemente de la clase de educación que haya recibido el Señor Jesús en su infancia y en su adolescencia, una educación formal o informal, el texto nos dice que Él respondió con el crecimiento. El Señor Jesús, dice el texto, que Él aprendió. Y el crecimiento y el aprendizaje deben ser el objetivo básico de cada estudiante. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos varios principios que nos ayudan a ser un buen estudiante. Uno de esos principios está en Lucas el capítulo 6, el versículo 40. Y allí el Señor Jesús dice lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que él fuere perfeccionado será como su maestro. Este texto es interesante porque nos muestra la importancia que tiene el maestro para el estudiante. No solamente, ¿no es cierto?, en el hecho de la formación que recibe el estudiante por parte de su maestro, sino que este texto nos está diciendo, ¿no es cierto?, que la formación que recibe el estudiante de su maestro conduce en forma natural a la imitación que el estudiante hace de su profesor. Otro principio bíblico para ser un buen estudiante es la autodisciplina. Y nosotros en el libro de Proverbios podemos encontrar este aspecto o estos principios acerca de ser un buen estudiante. El capítulo 2 del libro de Proverbios nos enseña a colocar nuestras actitudes, nuestras acciones bajo el control en el proceso del aprendizaje. En los versículos 2 y 3 de Proverbios 2, allí el autor nos dice, ¿no es cierto?, que como estudiantes de la sabiduría debemos querer aprender. No solamente eso, sino que debemos también entender el valor de la sabiduría en el versículo 4. Buscar la ayuda de Dios en los versículos 6 al 8 y tener discernimiento en los versículos 15 o 12 al 15. Por supuesto que a veces existe una diferencia entre ser un buen estudiante y obtener buenas calificaciones. Además, ¿no es cierto?, un informe escolar no siempre refleja qué tanto aprendió un alumno. Hay buenos estudiantes que finalmente o lamentablemente no tienen buenas notas. O hay también, ¿no es cierto?, buenos estudiantes o hay malos estudiantes, mejor dicho, que saben
qué hacer para conseguir buenas notas. Ser un buen estudiante está más relacionado con sujetarse a la autoridad, como decía el libro de Proverbios, con ser disciplinados, mantener la ética en el trabajo y obtener sabiduría. Esto nos lleva indudablemente a tener una vida con discernimiento y, como dice el apóstol Pablo, una vida que glorifique a Dios. Finalmente, queridos alumnos, todos nosotros, ustedes, los profesores, todos, podemos incluir a los apoderados, todos hemos sido llamados para ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, ya que toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿No es cierto? Y en la memorización y en la aplicación de la palabra de Dios, nosotros podemos mantenernos lejos del pecado. Indudablemente, mis queridos alumnos, a través de esta pequeña reflexión podemos darnos cuenta que Dios quiere que ustedes sean buenos alumnos. Sus padres quieren que sean buenos alumnos. Sus profesores quieren que sean buenos alumnos. Y en esta hora mi deseo personal es también que ustedes sean buenos alumnos y que con la bendición de Dios puedan alcanzar, como dice Proverbios, la sabiduría y la inteligencia. Que el Señor les bendiga.